Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar el tema de triángulos en la parte de matemática, que es el tema que introduce en el fondo a la parte de geometría. Un eje que en el fondo es bastante amplio, desde séptimo básico hasta cuarto medio. Gran parte de las unidades que uno estudia tienen que ver justamente con geometría. Sin embargo, a veces se le hace el quite porque en muchos casos se considera algo complicado, ¿ya? Pero más que complicado tiene que ver con no manejar la información previa para ir avanzando en el camino de la geometría. Entonces acá lo primero que yo les voy a pedir es que intenten por favor revisar los tipos de ángulos que existen, ¿ya? Si los conocen, genial. Si no, traten de echar una lectura rápida, una lectura veloz, o incluso tener la información ahí a mano de los tipos de ángulos que existen, ¿ya? Cuánto miden, cómo se llaman ese tipo de ángulos, porque en base a ellos vamos a trabajar hoy día también en parte, y algunas de las propiedades justamente de los triángulos están definidas en cierto tipo de ángulos. Entonces, en cuanto a lo que es el triángulo, tenemos que considerar que es la figura más geométrica más pequeña que se puede hacer, ¿ya? Porque esta es la menor cantidad de líneas rectas que puede ocupar, o la menor cantidad de lados para encerrar o delimitar cierta porción del plano, ¿ya? Y también es muy importante porque en el fondo, a partir de esta figura geométrica pueden nacer todas las demás, ¿ya? O sea, yo puedo de alguna forma empezar a unir triángulos, a juntarlos, a pegarlos unos con otros, y empiezo a tener figuras geométricas de más lados. Por eso es tan importante darle un estudio riguroso y en particular a los triángulos. Sin embargo, hoy día vamos a mencionar cosas muy generales. Por ejemplo, una de esas cosas generales son los que se llaman elementos primarios, que son en el fondo los que constituyen la figura geométrica. Los elementos primarios son los siguientes: los ángulos interiores, que acá yo les puse número. Tenemos 3 ángulos interiores, y esos ángulos interiores es interesante lo siguiente: siempre van a sumar un valor. Si yo sumo esos 3 ángulos, vamos a ponerle la simbología de ángulo, y si uno suma los 3, la suma, independiente de cuánto mide cada uno, tiene que ser siempre de 180 grados. ¿Ya? Esa es una cosa muy importante y fundamental en cuanto a los triángulos. Si yo de repente, por ejemplo, conozco la medida de 2 de esos ángulos, podría entonces conocer la del tercero, pensando en que no me la dan. ¿Por qué? Porque sí o sí se debe cumplir que siempre la suma de estos 3 ángulos sea 180 grados. Puede ser uno de 90, puede ser uno de 30, y por lo tanto el otro está condenado a valer 60. Puede ser uno de 80, puede ser uno de 70, por ejemplo, y ahí tenemos 150, entonces el que nos está faltando tendría que medir 30 grados. ¿Ya? Esa es la gracia. Otro de los elementos primarios son los vértices, que es donde se unen 2 lados del triángulo. Por ejemplo, este lado acá con este lado se unen aquí en el punto A. Entonces ahí tenemos un vértice, el vértice A. Si unimos este lado acá con este lado que está aquí, nos topamos en el vértice C. Y también tenemos el vértice B, ¿ya? A los vértices se les suele llamar con una letra mayúscula. Por eso las letras, ¿ya? Pueden poner las letras que sean, no tiene por qué ser en orden alfabético, ¿ya? Pero aquí, por una cuestión de costumbre y porque se trabaja de esa manera siempre, le ponemos esas letras. Entonces tenemos 3 vértices, tenemos 3 ángulos interiores y tenemos 3 lados. Y los lados se nombran con los vértices que componen a ese lado, o los vértices en donde empieza y termina en ese lado. Uno de los lados aquí sería, por ejemplo, el lado AB, y uno le llama de esta manera. Le pone una línea encima para indicar que es una recta, o un segmento, un pedacito de una recta. Tenemos el lado BC, de B hasta C, y tenemos el lado AC. Ahora, una observación: este lado AB, que desde A hasta B, yo también podría haberle llamado BA, y da exactamente lo mismo. El orden aquí de las letras no implica absolutamente nada. Entonces BA es como ubicarme en A y llegar hasta, BA es plantarme en B y llegar hasta el A. El otro lado, el inicial que anotamos, es nada y llegar hasta B, así que estamos hablando del mismo segmento. ¿Ya? Así que podría cambiar el orden de las letras y sigo hablando del mismo segmento. Eso no es ningún problema.
¿Ok? Entonces ahí tenemos elementos primarios, vértices, ángulos interiores y lados que componen a la figura. Eso es lo primero. Segundo, tenemos lo que se llaman los tipos. Los triángulos se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios, según la medida de sus ángulos, ¿ya? O sea, si los ángulos miden algo en particular para recibir un cierto nombre. Y la otra clasificación es de acuerdo a la medida de los lados, o más que a la medida de los lados, a la relación que hay entre ellos. Entonces vamos primero a ver la clasificación según la medida de los ángulos. Y voy a volverme acá para ocupar este mismo triángulo que tenemos acá inicial. Voy a ocuparlo como ejemplo. Y vamos a tener lo siguiente. Si tengo el primer caso, vamos a hablar del ángulo del triángulo acutángulo. Vamos a hablar de un triángulo donde los tres ángulos interiores son agudos. Ya, cuidado con eso. Entonces, un triángulo acutángulo es aquel que tiene los tres ángulos interiores agudos. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los tres triángulos que componen a la figura valen menos de 180 grados. Entonces, un ejemplo podría ser esta situación: 80, 70 y 30. ¿Ya? Si eso pasa, entonces los tres ángulos miden menos de 90 grados. Como eso pasa con los tres casos, entonces hablamos de un triángulo acutángulo. Esa es la primera clasificación. ¿Ya? No tiene nada muy complicado. Tiene que ver netamente cuánto mide cada uno de los ángulos. Y los tres tienen que medir menos de 90. Segundo caso, triángulo que se llama rectángulo. En el caso de ese triángulo, uno de los ángulos interiores, y solo uno, va a medir exactamente 90 grados. O mide un ángulo recto. Por eso hablamos de triángulo rectángulo. Generalmente aparece escrito, si no aparece escrito en realidad como 90 grados, probablemente aparezca con este símbolo, como una especie de cuadrado ahí. ¿Ya? Y ahí estoy diciendo en el fondo, si no aparece el 90, al tener solo el cuadrado, yo estoy necesariamente diciendo que vale 90 grados, ¿ok? Y los otros que puedan ser de 20, por ejemplo, y 70. No hay ningún problema. Pero para que este triángulo sea rectángulo, debe tener uno y solo uno de los triángulos de los ángulos interiores de medida 90 grados. Los otros dos no nos importa cuánto valen, si son iguales, si son distintos, no nos metemos en esa parte todavía. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Tiene un ángulo de 90. Y el tercer caso es el que se llama triángulo obtusángulo. Y en este caso, igual que el anterior, este triángulo va a tener un ángulo agudo. Ya voy a ocupar un ejemplo acá abajo distinto para ejemplificar mejor un triángulo agudo. Perdón, un triángulo obtusángulo. Es algo así más bien abierto. ¿Por qué? Porque un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados, o sea, más grande que 90, pero mide menos de 180 grados. O sea, se mueve entre esos valores, entre 90 y 180, está metido ahí. Un ejemplo típico sería, por ejemplo, que ese ángulo mide ahí 120 grados. Y los otros dos, los 60 que nos faltan. Supongamos 40 y 20. Este triángulo, como tiene un ángulo mayor que 90 y menor que 180, 120 grados, está metido entre medio de esos dos, es un triángulo que se llama obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso, solo uno, nada más. Por otra parte, tenemos la clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de los lados.
a qué relación existe entre los lados del triángulo. Y el primero es el que se llama escaleno. Triángulo escaleno cumple con lo siguiente. Resulta que los tres lados, ahora nos concentramos exclusivamente en la medida de los lados, resulta que los lados del triángulo, en el triángulo escaleno, van a ser los tres de distintas medidas. Por ejemplo, este mide 10 centímetros, esto de acá mide 7 centímetros y eso de acá mide 5 centímetros. ¿Ya? Los tres lados tienen distintas medidas. Ahora, ojo con lo siguiente. Pasa que existe una relación directa también entre la medida de los lados y los ángulos interiores. ¿En qué sentido? Que en el triángulo escaleno, como tiene los lados distintos, los tres lados de medidas distintas, eso hace que inmediatamente los ángulos interiores también sean distintos entre sí. ¿Ya? Entonces el ángulo 1, el 2 y el 3, los tres son distintos entre sí. ¿Por qué? Porque el triángulo es escaleno. Entonces en el fondo el escaleno, o los ángulos, los triángulos clasificados según los lados, al tener una relación entre las medidas de los lados del triángulo, también aparece aparece una relación entre las medidas de los ángulos interiores. ¿Ya? En este caso, tres lados distintos y por ende tres ángulos distintos. Segundo caso, triángulo isósceles. En el caso del triángulo isósceles, vamos a tener dos lados de la misma medida. Entonces aquí le vamos a poner 7 centímetros también. ¿Ya? Cosas importantes aquí, lo siguiente. Si yo tengo dos lados de la misma medida, entonces el lado que mida distinto, nos vamos a acostumbrar, o más bien se van a acostumbrar ustedes, a llamarle la base. ¿Ya? Repito, en el caso del triángulo isósceles, el lado que sea distinto, porque tengo dos lados de la misma medida y otro de una medida totalmente distinta, ellos dos, ese lado va a ser considerado como base. Pero cuidado también con lo siguiente. Pasa que al tener una relación entre los lados, es decir, al tener dos lados de la misma medida, justamente los ángulos 1 y 3 que estaban aquí abajo, vamos a ponerle aquí, el ángulo 1 y el ángulo 3 van a ser iguales. ¿Por qué pasa eso? Porque los lados son de la misma medida. Entonces, los ángulos que están sobre la base, veanlo de esta manera, aquí está la base, el lado distinto. Entonces los ángulos que están encima, el 1 y el 3, van a ser siempre de la misma medida, siempre y cuando el triángulo sea isósceles. Entonces dos lados congruentes, o dos lados de la misma medida, dos ángulos también congruentes, o los ángulos que están en la base son congruentes, de la misma medida. Y el tercer caso es el triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Y ocurre lo siguiente en el equilátero. Pasa que ahora las tres medidas, los tres lados, son exactamente iguales. ¿Qué creen entonces ustedes que pasará con los ángulos interiores? Si los tres lados son iguales, ¿cómo serán los tres ángulos interiores? Y la respuesta es que los tres ángulos interiores también van a ser congruentes. El ángulo 1 va a medir lo mismo que el ángulo 2, va a medir lo mismo que el ángulo 3. De hecho, cada uno tiene una medida específica y son 60 grados cada uno. ¿Por qué? Porque 60 por 3 son 180, o sea, los tres suman 180 grados. Perfecto. Es el único caso de los triángulos donde podemos saber la medida exacta de cada uno de los valores del ángulo, o de cada uno de los ángulos interiores, independiente de cuánto midan, de la medida exacta de los lados, considerando que sabemos que porque es equilátero, los tres lados tienen que ser de la misma medida, eso sí. ¿Ya? Pero es el único que, a pesar de que, incluso si uno no tuviera las medidas de los lados, pero me aseguran de que es equilátero, al menos yo voy a saber que los ángulos interiores son de la misma medida siempre, que son 60 grados. En el caso de los anteriores, decíamos que habían dos iguales en el isósceles, tres distintos en el escaleno, acutángulo los tres agudos,
rectángulo 1 de 90, obtus ángulo 1 de 120, por ejemplo, más grande de 90, menos de 160. ¿Ya? Eso entonces tiene que ver con la medida de los ángulos interiores para el caso del triángulo equilátero. Ahí tenemos la clasificación. Entonces tenemos 6 tipos de triángulos distintos: acutángulo, rectángulo, obtusángulo, escaleno, isósceles y equilátero. ¿Ok? Lo otro que vamos a estudiar, y lo último que vamos a revisar en esta oportunidad, es los que se llaman elementos secundarios. Voy a cambiar el dibujo un poquito. Ya vamos a dibujar un triángulo más grande y vamos a ver entonces los elementos secundarios. Y los elementos secundarios son líneas que yo puedo dibujar dentro del triángulo y que cumplen lo siguiente. La primera que vamos a dibujar es la que se designa con una letra H minúscula y se le llama altura. Esta línea de aquí se llama altura. ¿Qué es lo que tiene de especial la altura? La altura cumple con lo siguiente: va a salir de alguno de los vértices, de cualquiera de los tres. Yo dibujé solo una, pero ojo con eso. Si yo puedo dibujar una por cada vértice, entonces en realidad en cualquier triángulo uno puede dibujar 3 alturas. ¿Ya? Bueno, la cuestión es que la altura sale desde algún vértice, llega al lado que está enfrente a ese vértice, y una vez que cae justito ahí en el suelo o en la base, justamente con la base forman ángulos de 90 grados. ¿Ya? Eso es lo que hace en el fondo la altura. Sale desde algún vértice, va al lado que está enfrente y forma ángulos de 90 con ese lado. Podría dibujarla para acá, que llega a este lado y aquí forman ángulos de 90. Podría sacar la altura desde aquí, desde B, hacia ese lado que tiene enfrente, y forma ángulos de 90 grados. ¿Ok? Eso es todo lo que hace la altura. Segundo caso. Segunda línea que vamos a revisar es la que se llama bisectriz. Y a la bisectriz se le designa con una B minúscula. Y ponemos un punto D. No es ningún punto ese, ¿eh? Sino que uno prolonga la línea y toca en alguna parte aquí a la base, pero no nos interesa eso. La bisectriz lo que hace es lo siguiente. Entonces, bisectriz. La bisectriz lo que hace es que también sale desde algún vértice, ¿cierto? Y llega al lado opuesto, en ningún punto en especial. Lo que nos importa es lo que pasa con el ángulo. Desde donde sale, si ustedes recuerdan, aquí en el vértice C hay un ángulo inicial. Ese ángulo inicial, llamémosle X, va a quedar dividido en 2 porciones. En 2 porciones. Es decir, este ángulo que estaba aquí en C, al dibujarse en la bisectriz, pasa que la bisectriz justamente divide a ese ángulo en 2 porciones iguales. Por ejemplo, si este ángulo valía 50 grados, al dibujar la bisectriz, cada porción va a valer 25 grados cada una. ¿Ya? Eso es lo que hace la bisectriz, nada más. Como sale de un vértice, también podríamos dibujar 3 y no hay ningún problema en eso. Siguiente línea es la que se conoce como, vamos a borrar un poquito aquí, la que se conoce como transversal de gravedad. La vamos a dibujar de nuevo. Sale desde algún vértice, llega a ese punto D, pero ahora ese punto D es especial. Ahí estamos en C. Esta se va a llamar transversal de gravedad. Y lo que hace la transversal de gravedad es lo siguiente: sale desde alguno de los vértices, de nuevo, cualquiera de los 3, llega al lado opuesto, ¿cierto? Va hacia el lado opuesto y llega en un punto que no es cualquier punto. Este valor de aquí, D, es el punto medio de ese lado. Eso es lo importante. Sale desde C, llega hasta el lado AB y cae en el punto medio. Eso es fundamental. Entonces este pedacito AD
con este pedacito de B miden lo mismo. Por ejemplo, si AB mide 20 centímetros, entonces AD va a medir 10 centímetros y DB va a medir otros 10 centímetros. ¿Ya? Esa es la gracia de la transversal. Cae en el punto medio y entonces divide a ese trazo en el que cayó, a ese lado, en dos porciones del mismo tamaño. También sale desde un vértice, entonces también podría dibujar tres, una para cada lado. ¿Ya? Y por último, tenemos la que se llama mediana. La mediana lo que hace es, no sale de un vértice a diferencia de la anterior, pero sí toma a los puntos medios de todos los lados. Vamos a tomar esos puntos medios. E va a ser el punto medio de AC, F el punto medio de CB y D el punto medio de AB. Si yo uno o dos de esos puntos medios, por ejemplo estos dos, en esa recta, entonces este segmento de E, y le ponemos la línea de arriba para decir que es un segmento, esa línea es una mediana, ¿ya? En el fondo la mediana es la unión de dos puntos medios. Si yo dibujo estos dos, los uno, DF o FD, acuérdense que podemos cambiar el orden ahí, también es una mediana. Y por último, podríamos unir E con F. Y ahí también teníamos una tercera mediana. ¿Cuántas medianas se pueden dibujar? 3. ¿Qué es la mediana? La unión de dos puntos medios. Nada más. ¿Ok? Muchachos, eso es lo que ustedes van a tener que repasar. Fíjense que más que nada es información. Tenemos que la suma de los ángulos interiores es 180. Vamos a ver las medidas de los lados. Y yo lo único que les voy a pedir por el momento en los ejercicios